Libro de Isaías, capítulo 43 y vamos a estar por ahí en el verso 18. Amén. Ahí, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, libro de Isaías capítulo 43, 18 y 19, lo leemos. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios Todopoderoso de la gloria, Creador de la tierra y de los cielos, Redentor nuestro, le damos gracias en esta tarde, Señor, por habernos reunido en este lugar para venir y poder, Señor, estar en su presencia, poder exaltarlo y al mismo tiempo, Señor, llevarnos una palabra con nosotros, llevarnos una bendición, Señor, de este lugar. Yo le pido, Señor, que usted haga misericordia con cada uno de los que estamos aquí, que hallemos gracia este día delante de sus ojos para enseñar y compartir la palabra con sencillez de corazón, Señor, pero al mismo tiempo con autoridad. Señor, yo bendigo a cada uno de los que estamos en este lugar y le doy gracias, Padre, todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Tome por favor su lugar. Si me hacen llegar una botellita de agua, por favor, hijo de... Gracias. Una gran realidad, hermanos, es que sabemos de antemano que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros de los que estamos aquí, somos perfectos. Amén. Todos aquí hemos cometido errores y definitivamente cada uno hemos experimentado maltratos o hemos maltratado también. Y estas experiencias pueden en ocasiones influenciar nuestra relación con Dios, ya que casi toda ocasión en nuestros errores y los maltratos que hemos recibido o que hemos dado causan dolor, causan remordimiento, causan duda, causan apatía, causan resentimientos. En otras palabras, no nos comportamos de la manera que Dios desea y espera que nosotros nos comportemos. ¿Amén? Pero ¿qué pasa? De alguna manera nos tocó vivir ciertas situaciones, nos tocó vivir ciertas experiencias. Algunos las buscamos, algunas de esas experiencias que nos lastimaron, algunos las buscamos, otros no las buscamos. Algunos nos llegó la experiencia, nos llegó la ocasión de experimentar el dolor, de experimentar un quebranto, de experimentar un resentimiento. Nos llegó, no la estábamos esperando, no lo estábamos buscando, pero llegó eso con lo cual todos en algún momento batallamos. Qué bueno sería si todos pudiéramos recoger nuestros errores y faltas, ¿verdad? ¿Qué le parecería a usted si le dijeran: oye, todos los errores que has cometido puedes recogerlos, puedes echarlos hacia atrás?
Sería algo muy bueno si tuviéramos la oportunidad de corregir todos nuestros errores, imagínense. Pero si pudiéramos viajar al pasado y corregir todas esas cosas que hemos hecho que están mal hechas, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza el problema. El problema de muchos en el cuerpo de Cristo es que nos concentramos más, muchas de las veces, muchos de nosotros, nos concentramos más en el pasado que en el futuro. Nos concentramos más en lo que hemos vivido y ponemos menos atención en lo que Dios tiene para enfrente para nosotros. Desafortunadamente, así es. Y lo que sucede es que una vez que hacemos esto, nos hacemos esclavos de nuestro pasado. Porque de tanto concentrarnos en el pasado, esto nos hace que nos esclavicemos hacia atrás y que no podamos ver claramente hacia enfrente. Una de las cosas, hermano, que hace el concentrarnos en el pasado, en nuestra vida, es muchas veces nos estanca y no nos deja avanzar. Muchas veces nos para, nos detiene y no podemos avanzar hacia enfrente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto alguna ilustración de una persona caminando y queriendo arrastrar su pasado? ¿Verdad? Si no hemos visto esa ilustración, imagínensela ahorita. Hágase una figura en su mente donde una persona trata de caminar, pero trae arrastrando por allá el pasado, las cosas que nos han dañado, las cosas que nos han maltratado, las cosas que nos han sucedido, que algunos son pocas, pero para el otro son una montaña. Para el otro es demasiado. Estas cosas que hace que aunque nosotros querramos ir hacia adelante, que aunque nosotros queramos ir hacia enfrente, ese pasado, si nosotros lo venimos cargando, no nos va a dejar avanzar. O tal vez va a avanzar usted un poquito, pero se va a cansar de traer arrastrando tanto y de repente se va a parar. Y luego otra vez va a querer avanzar, pero va a caminar un poco y luego se va otra vez a parar. Entonces, ¿qué hace con nosotros el hecho de que nosotros estemos cargando con ese pasado? Nos detiene. La Biblia dice, el texto que leíamos ahorita, dice la Biblia: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Para poder entender un poco mejor esta escritura, vamos a irnos un poquito vamos a irnos a la Biblia, vamos a irnos a la historia del por qué el Señor estaba diciendo esto, y luego le vamos a dar una aplicación a nuestra vida, a nuestros días. Amén. El Señor estaba diciendo esto porque estas personas, hermano, a los que el Señor les estaba hablando, ellos se habían rebelado nuevamente contra Dios. Esto es lo que ellos habían hecho. Mire,
Esto es algo que queda bien reflejado en la advertencia de Isaías al pueblo de Judá referente al juicio pendiente de Dios, según lo que dice Isaías. En Isaías 1, del 2 al 4 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Ven? Debido, hermano, a que el pueblo no abandonaba el pecado, Isaías les dijo que eventualmente ellos serían derrotados y que serían esclavos de Babilonia. Esto es algo que queda bien claro en el capítulo 39 de Isaías, del verso 5 al 7 dice: he aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Habiendo establecido esta base, ya vimos esto de cómo el Señor les habla al pueblo y les dice lo que va a pasar con ellos. Entonces, el pueblo de Judá, hermano, tenía que atravesar 100 años de dificultad antes de la caída de Israel y 70 años, pero en los versículos que hemos leído, hoy nos encontramos a través del libro de Isaías, Dios les estaba ofreciendo palabras de consolación. Dios les estaba llamando a un nuevo comienzo, donde leímos. Primero vemos por qué llegaron a este punto y luego vemos cómo Dios les dice: olvídense de aquello. Amén. Olvídense de eso, olvídense que fueron rebeldes, olvídense que fueron llevados cautivos, olvídense que perdieron todo, pero hay un nuevo comienzo donde Dios les está llamando al arrepentimiento. Pero ¿qué significa esto para nosotros el día de hoy? ¿Acaso si nos rebelamos contra Dios, seremos llevados, de alguna manera seremos llevados cautivos por Babilonia? ¿Seremos llevados cautivos? La respuesta, hermano, es que existimos muchos que a causa de todo esto, que a causa de esto que acabamos de leer, nos encontramos en Babilonia. Muchos nos encontramos cautivos, muchos nos encontramos presos, muchos nos encontramos parados. ¿Cautivos de qué? ¿Presos de qué? ¿Parados por qué? Muchas veces le digo, por el pasado que no hemos soltado, por el pasado que nos ha hecho daño y que no hemos logrado deshacernos de él, pero que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, siempre Dios está buscando, hermano, ofrecernos a nosotros libertad. Amén. Siempre está buscando Dios, siempre Dios está tratando de decirnos: si vienes a mí, si te acercas a mí, lo primero que quiero hacer contigo es hacerte libre. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Qué dice la Escritura por allá en Corintios?
El que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor siempre está tratando de que cuando venimos a Él, vengamos a vivir una vida en libertad. ¿Y en libertad de qué? Podemos decir, ¿en libertad de qué, hermano? Si yo no estoy preso, yo no estoy encerrado. No, es una libertad espiritual a que el Señor nos está hablando. Es una libertad espiritual a que el Señor nos está ofreciendo. ¿Se considera el pasado una atadura espiritual? Sí se considera una atadura espiritual, porque no nos deja avanzar, porque no nos deja crecer, porque no nos deja ir más allá. La palabra nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ahora debemos reflexionar y preguntarnos: ¿por qué es esto tan importante? Esto es, hermano, de suma importancia, porque como les estaba diciendo ahorita, el pasado nos esclaviza. ¿Y quién es el que utiliza el pasado para esclavizarnos? Satanás. Nuestro enemigo utiliza todo. Esclavizarnos. Va a aprovechar cualquier cosa que usted y yo podamos venir arrastrando, cualquier cosa que usted y yo podamos venir cargando, para de esa manera poder esclavizarnos, para de esa manera no dejarnos crecer, para de esa manera no dejarnos avanzar. Amén. Atarnos, dijo nuestra hermana, para tener de alguna manera una atadura de donde tirar de nosotros, de donde estirarnos. El cargar con heridas del pasado, el cargar con dolores del pasado, con resentimientos, con amarguras, con malos recuerdos, con odios. Todo eso son puertas abiertas que el enemigo usa en nuestra vida para que al momento que usted y yo queramos ir hacia adelante, de ahí nos estira y va a decir: ¿a dónde vas? Mira, acuérdate. Pero cuando nosotros tenemos la seguridad que hemos recibido una libertad en Cristo, usted y yo le podemos decir al enemigo con toda libertad: ¿de qué me estás hablando? Amén. Me estás hablando de algo que ya no me duele, me estás hablando de algo que ya no me lastima, me estás hablando de algo de lo cual yo no tengo odio, yo no tengo resentimiento, yo no tengo dolor. Pero tiene que ser así, de esa manera. No podemos nosotros pretender únicamente con palabras decirle esto al enemigo. Tiene que ser una realidad en nuestra vida, tiene que ser un hecho en nuestra vida. Amén. Que si a mí me han dañado, que si a mí me han maltratado, que si a mí me han causado algún dolor de alguna manera, pedirle a Dios que sane mi corazón, de manera que cuando yo recuerde estas cosas no tenga ningún resentimiento hacia nadie, ni con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Amén. Y de esa manera es cuando nosotros experimentamos la libertad en Cristo. Y el enemigo siempre va a tratar de mantenernos esclavos de nuestra propia conciencia. Mire, esa es otra cosa, hermano, que muchas veces lo que pasa es que, como decía ahorita,
En el pasado, así como nos maltrataron, nosotros también maltratamos. Así como hicieron errores con nosotros, nosotros también hicimos errores con nosotros mismos. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando venimos a Cristo? Nos perdona el Señor. Hay personas a las cuales le pedimos perdón y nos perdonan también. Pero a veces nosotros no nos podemos perdonar. Amén. Y eso es algo muy importante. Que usted sepa que si usted viene al Señor, no importa qué tan grande es el pecado que usted o yo cometimos, y si usted o yo nos arrepentimos de corazón, el Señor nos va a perdonar. Pero la pregunta es, ¿nos hemos perdonado nosotros? ¿Alguna vez usted o yo hemos orado y hemos dicho: yo me perdono a mí mismo por este dolor que causé, o por esta herida que me causé, o por este daño que hice? Yo me perdono a mí mismo. Yo creo que hace mucha falta el reflexionar en esto y perdonarnos a nosotros mismos. Amén. Mucha falta nos hace reflexionar en esto y perdonarnos a nosotros mismos. Nuestro adversario, hermano, utilizará estas cosas para que no logremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Qué tipo de vida murió Cristo en la cruz para entregarnos? El Señor nos responde esta pregunta claramente en Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero el adversario utilizará nuestro pasado para que nunca alcancemos a ver lo mucho que Dios ha hecho, que está haciendo y que hará por nosotros. Claro está en que nunca podremos olvidarnos del lugar de donde Cristo nos sacó. Amén. Esa es una realidad. Siempre recordaremos de dónde el Señor nos trajo. Siempre recordaremos de dónde el Señor nos sacó. Nos limpió y nos purificó. Es más, a muchos nos sirve de testimonio. No podemos olvidarnos o ignorar lo que encontramos en Hechos 10, 42 y 43, que dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tenemos que testificar, hermano, para que la gloria, el poder y la misericordia de Dios sea conocida. Tenemos que testificar para glorificar a Dios. No podemos permitir que nuestro pasado influencie de la manera que ahora pensamos o que afecte la manera que ahora nosotros sentimos. Tenemos que usar el pasado para dar testimonio del poder de Dios. Amén. No para que ese pasado nos atrase, no para que ese pasado nos detenga. Tenemos que utilizar ese pasado para decirle al que está viviendo la misma situación que nosotros, para decirle: mira, yo algún día estuve donde tú estás y Dios me hizo libre. Yo algún día hice lo que tú hiciste y Dios me hizo libre. A mí algún día me dañaron el corazón de la misma manera que a ti te la dañaron, pero mira, yo ya pude perdonar y yo me siento libre. Yo soy libre de todo ese dolor. Yo algún día odié, yo algún día tuve resentimiento, yo algún día tuve dolor, yo algún día tuve amargura, pero Cristo me hizo libre. Amén. Debemos de testificar, hermano. Debemos de dar testimonio. Yo le puedo decir, tenía muchas ataduras, muchas.
en mi pasado, demasiadas. Pero si le digo una atadura muy común, y digo común, ¿verdad? Porque hay muchos casos como el mío. A nosotros nos abandonó mi padre cuando teníamos como 6 años. Y nunca más lo vimos, no lo volví a ver hasta como unos, no sé, como unos 10 años después. Y eso fue porque ya tenía yo como en ese entonces como unos 16 años. Y decidimos ir a buscarlo, mi hermano y yo. Cuando yo vine a los pies de Cristo, me di cuenta que aunque yo lo había buscado, yo vine a los pies de Cristo como a los 21 años más o menos. Pero me di cuenta cuando vine a los pies de Cristo que aunque yo lo había buscado para conocerlo, que aunque yo lo había buscado para verlo, para convivir con Él, no había sido suficiente para que el dolor que había causado en mí se hubiera desaparecido. Cuando yo vine a Cristo y el Señor me hizo ver todas estas cosas, me di cuenta que yo tenía un resentimiento en mi corazón hacia mi padre. Y le pedí al Señor que me ayudara y que me hiciera libre de este resentimiento que yo tenía hacia él. Y en ese entonces mi padre todavía vivía. Por cierto, hace unos días atrás cumplió ya 11 años que ya no está. Lo que le quiero decir que antes de que él muriera, yo pude hablar con él y sin que él nunca me pidiera perdón, yo pude hablar con él y le dije: Padre, tal vez tú no lo sabes, pero lo que tú hiciste me provocó dolor, me provocó resentimiento, me provocó incluso odio hacia ti, y yo te digo en el nombre de Jesús que yo te perdono por lo que tú causaste, a lo mejor inconsciente o conscientemente, como haya sido, pero te perdono en el nombre de Jesús. Y fui libre de aquel resentimiento, de aquella amargura, de aquel dolor, porque lo pude perdonar. Ese es un testimonio de muchas ataduras del pasado que yo tenía. Y así como esas, Dios me hizo libre de todas las demás que tenía. Amén. Dios me hizo libre de muchas más. Pero ese pasado, hermano, que yo tenía, yo me entregué al Señor en el 2004. Y le estoy diciendo que yo viví con esto como unos 2 a 3 años. Pero porque no escuché, no había escuchado una enseñanza que me hiciera ver estas cosas, que me hiciera ver esto, los beneficios de la libertad en Cristo, los beneficios de dejar el pasado atrás. Pero en cuanto Dios me abrió los ojos a todo esto, pude experimentar una libertad en Cristo, a la cual yo le invito y yo le animo a usted que si tiene algún caso como este o parecido, pídale a Dios que le ayude a renunciar a esto, a renunciar al dolor, a renunciar al resentimiento, a renunciar al odio, y que podamos perdonar a las personas que nos han hecho daño para poder ir un paso adelante de donde Dios quiere llevarnos caminando. Amén. Mire, esa vida que una vez vivimos, esa vida de pecado, esa vida que
era como como dice la Biblia, era un camino ancho que no nos conducía por ningún bien. Definitivamente, hermano, tenemos que cortar para que no tenga influencia en nuestro presente. Amén. Y ahorita le voy a decir por qué. Definitivamente no tiene lugar alguno en nuestro futuro. En otras palabras, es como dice la Biblia, el texto que le decía ahorita. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siempre recordemos que Cristo vino a este mundo de maldad para entregarnos la libertad, y es por eso que en varias ocasiones hemos dicho que debemos de vivir esa libertad en Cristo. ¿Por qué decía? Mire lo que le dije ahorita. La vida que vivíamos antes o el pasado que tuvimos no puede influenciar nuestro presente. ¿Por qué? Porque si dejamos que el pasado influencie nuestro presente, nuestro pasado nos lo vamos a llevar al matrimonio. Nuestro pasado, cuando tengamos hijos, nos lo vamos a llevar a nuestros hijos. Y nuestro cónyuge y nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones se van a ver afectados por las heridas del pasado que nosotros no hemos logrado o no logramos deshacernos de ellas. Amén. Y eso es algo que no nos puede suceder. Eso es algo que no nos puede pasar, que no debemos de permitir que nos pase. Debemos de tener un nuevo comienzo como nos lo ofrece el Señor. He aquí, dice el Señor, yo hago las cosas nuevas. Debemos de tener ese comienzo para empezar a vivir nuestra vida a la manera que Dios quiere que vivamos y empezar a caminar a la manera que Dios quiere que vivamos. Que conozcamos de qué manera diseñó Dios el matrimonio para que vivamos en ese diseño de Dios. Amén. Que podamos conocer cómo Dios diseñó la educación de los hijos para que eduquemos a nuestros hijos a la manera que Dios diseñó. Amén. No a la manera que comúnmente vivimos. ¿Cómo vivimos comúnmente? Ahí le va. Yo aprendí a vivir, porque mire, uno aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Amén. Yo aprendí a vivir como vi el matrimonio de mis padres. Mi esposa aprendió a vivir como vio ella el matrimonio de sus padres. Entonces ella va a pensar que el matrimonio debe ser como sus padres lo vivieron. Y yo voy a pensar que el matrimonio debe ser como mis padres lo vivieron. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas. Va a haber problemas porque nos estamos trayendo las cosas del pasado, nos estamos trayendo las cosas antiguas a nuestro presente, y eso va a ocasionar problemas en una relación que debería de estar funcionando al diseño y al modelo de Dios. Amén. No como yo aprendí, no como tú aprendiste, no, vamos a funcionar en el diseño y el modelo de Dios para poder caminar libremente y para poder caminar bien. Amén. Cuando nosotros empezamos a educar a nuestros hijos, ¿qué decimos?
No, a mí mi padre me maltrató, mi padre me golpeó, mi padre esto, así que a mis hijos no los voy a tocar, no les voy a poner una mano encima. Amén. Pero alguien dice, no, a mí nunca me pusieron una mano encima y por eso fui bien chiflado y por eso fui esto, así que yo a mi hijo lo voy a corregir. Y uno diciendo que sí lo corrijan y otro diciendo que no lo corrijan. Porque eso es lo que traemos del pasado, eso es lo que traemos de allá atrás. Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? Nuestros hijos los vamos a confundir. Amén. Porque oye, ¿por qué mi papá sí me pega y por qué mi mamá no? No, pues es que mi mamá sí me quiere y mi papá no. No es así. No es así. Entonces tenemos que dejar esto atrás para establecer en nuestra familia el diseño y el modelo de Dios para mi vida, para mi matrimonio y para mis hijos, para que las siguientes generaciones no sean afectadas por el pasado ni mío ni de mi esposa, sino que crezcan a la manera que Dios diseñó que usted y yo debemos funcionar y debemos crecer. Amén. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra de Dios en estas situaciones, para poder acoplarnos a la manera y al diseño de Dios entre nosotros y poder darle una buena educación a nuestros hijos. Amén. Fíjense lo que encontramos en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Lo que esto nos está diciendo es que si nuestros pensamientos son desanimados, si nuestros pensamientos son apáticos, si nuestros pensamientos son deprimentes, eso mismo es lo que se va a reflejar en nuestra manera de ser y en nuestra manera de comportarnos. ¿Amén? De la manera que sean nuestros pensamientos, es la manera que nosotros vamos a hacer, es la manera que nosotros vamos a funcionar. Amén. Mire, si le permitimos al diablo que nos acuse, si le permitimos al diablo que nos mantenga concentrados en los errores del pasado, entonces nunca llegaremos al lugar donde Dios quiere. Esto es exactamente lo que pasó al pueblo de Israel en aquel entonces. Ese pueblo que Dios liberó después de más de 400 años de esclavitud, este pueblo que Dios condujo a la tierra prometida y le entregó una victoria tras otra victoria tras otra victoria, ahora se habían rebelado nuevamente contra él. Ellos vieron el poder, vieron la gloria, vieron señales, vieron prodigios, vieron todo. Pero aún con todo y eso, le faltaban y permitieron ser conducidos por el enemigo fuera de la voluntad de Dios y nuevamente a la esclavitud del pecado. El enemigo detuvo el progreso de ese pueblo con lo mismo que detuvo a sus antecesores en el desierto. Lo hizo con los demonios de apatía, de rebeldía, de desánimo. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive todo el mundo, dice, esta es la Biblia de traducción al lenguaje actual, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo,
Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y dice el Señor: he aquí yo hago cosa nueva. Lo que Dios quiere, hermano, lo que Dios busca siempre es hacer algo nuevo con nuestra vida. Amén. Que cada palabra de Dios que nosotros escuchemos, que cada mensaje, que cada enseñanza que nosotros escuchemos, podamos hacer un cambio en nuestra vida. Podamos poner atención, podamos poner a atender y decir: ciertamente la palabra, a la luz de la palabra de Dios, tengo que ir siendo transformado. Ciertamente a la luz de la palabra de Dios tengo que ir siendo regenerado en nuestra vida. Amén. Dios va a hacer, tenemos que creer que Dios va a hacer algo nuevo en nuestra vida. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida y la palabra aquí nos dice: pronto saldrá a la luz. Esto es promesa de Dios, no nos deja saber. Esto nos deja saber que Dios obrará y que Dios se glorificará en nuestra vida. Amén. Cuando dice: pronto saldrá a la luz. Así que, hermano, tenemos que entender que Dios siempre, el Señor siempre está buscando y buscando hacernos libres. El Señor siempre está buscando darnos una libertad. El Señor siempre está buscando traernos caminando en una libertad que Él nos ofrece. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar esa libertad que el Señor nos está ofreciendo. Aceptar y decir: yo quiero vivir en esa libertad. Yo quiero dejar ese pedazo, ese pasado que me hizo daño, lo quiero dejar atrás. La palabra de Dios nos dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Estas fueron las palabras que consolaron al pueblo de Judá, y Dios les dijo que Él nuevamente los libraría de la esclavitud, que nuevamente los guiaría. Y estas palabras hoy nos hablan tan fuertes a nosotros como a ellos en aquel entonces. Amén. El Señor nos está prometiendo, como esa palabra, aquel pueblo, abrir caminos nuevos, guiarnos y cuidarnos, si nosotros aceptamos esa libertad con la que el Señor nos está hablando. El pueblo de Dios en ese entonces, hermano, estaba a punto de ser capturados, y llevados en la esclavitud por Babilonia. Debido a que eran desobedientes, eran rebeldes, Dios permitiría que ellos nuevamente fuesen capturados. Pero el profeta Isaías, en aquellos días como el día de hoy, trajo un mensaje de esperanza y les dijo: Dios los va a librar y Dios hará cosas aún mayores de las que Él ha hecho cuando les liberó de las manos de Egipto. Pero como todos sabemos, las advertencias del profeta Isaías cayeron en oídos sordos, y ese pueblo pues cayó bajo el dominio de Babilonia. Tristemente, muchos en el pueblo de Dios caen nuevamente en la esclavitud de Satanás debido a este problema, que muchas veces la palabra cae en oídos sordos. Amén.
Pero aquí no hay oídos sordos. Aquí hay oídos que escuchan, aquí hay oídos que atienden a la voz de Dios. Aquí hay oídos que atienden al mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Te haré libre de tu pasado. Te guiaré. Ese es el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Que podamos olvidarnos de las cosas antiguas, que podamos perdonar las cosas pasadas y caminar una vida libre en Cristo. Una vida en libertad, que es lo que todos, hermano, deseamos, es lo que todos queremos, es lo que todos buscamos. Ser libres para ser felices en Cristo. Amén. Ser libres del pasado para que esas heridas ya no nos sigan ocasionando más dolor, más resentimiento, más amargura, más odio. Y que muchas veces, hermano, eso es lo que nos hace a veces explotar. Eso es lo que nos hace no estar bien. Es lo que nos hace sentir mal. Cuando recordamos el daño, cuando recordamos lo malo que nos han hecho, tenemos problemas con nosotros mismos. Le voy a invitar por favor a que se ponga de pie.